Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Miguel Ángel Guerrero, para los que no me conocen soy el comandante en jefe del Club de Tiro PDE. Hoy quiero enviarle un cordial saludo, un agradecimiento a nuestro colega amigo, el señor Fernando Trena, director de la escuela insignia Usagasugá. Hemos recibido pues una serie de comentarios, una serie de mensajes en las redes sociales donde nos piden que pues expliquemos el tema del decreto 2535, decreto ley del 17 de diciembre de 1993, que es el que habla sobre el uso de las armas, municiones y explosivos en el territorio colombiano. Entonces, pues debido a eso, hoy nos encontramos acá, vamos a hablar un poco de ese decreto. Vamos a ir exactamente al título 2. Les voy a pedir por favor que pausen el video, que se consigan el decreto para que lo vayamos subrayando a medida que vayamos avanzando en esto. Vamos a ir específicamente al título 2, habla sobre armas, capítulo 1, definición y clasificación. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Les voy a pedir por favor que tengan el video ahorita que comiencen y tengan a la mano el decreto, ¿sí?, impreso para que podamos ir avanzando en cuanto a entender qué es lo que nos quiere decir el decreto. Bueno, entonces, vamos a ir al artículo, vamos a hacer acá como un pequeño mapa conceptual, donde dice definición y clasificación, capítulo 1, vamos a ir al artículo 6. Vamos a ir al artículo 6. Entonces, artículo 6. El artículo 6 nos explica o nos define qué es un arma de fuego. Entonces nos define qué es un arma de fuego. Voy a utilizar iniciales para no extenderme escribiendo tanto. Entonces, lo que dice el artículo 6 es que son armas de fuego las que emplean como agente impulsor del proyectil la fuerza creada por la expansión de los gases producidos por la combustión de una sustancia química. Entonces, toda arma que nos haga ese proceso se considera o es definida como un arma de fuego, ¿cierto? Una vez claro esto, vamos a ir al artículo 7. Una vez entendido qué es el arma de fuego, vamos a ir al artículo 7. Artículo 7. Les voy a pedir que por favor vayan subrayando ahí lo que vamos haciendo para poder entender y que vayan leyendo conmigo. ¿Por qué no lo digo de memoria? Porque quiero que los conceptos que se manejen sean técnicos y sean pegados a la norma, entonces por eso la estoy leyendo. Artículo 7. Entonces el artículo 7 nos habla sobre la clasificación de las armas de fuego, ¿cierto? Y nos dice que para efectos del presente decreto las armas de fuego se clasifican en, vamos a hacer acá unas ramitas. Y vamos a ver armas de guerra. Entonces, es la primera clasificación que le da el decreto, armas de guerra. ¿Cuáles son las armas de guerra? Pues aquellas que por sus características superiores, ¿cierto?, por su capacidad de letalidad, por su capacidad de destrucción, solamente pueden utilizar los ejércitos. En este caso, pues que solamente podría utilizar el ejército de Colombia, se consideran armas de guerra. Las armas de uso civil, las vamos a poner acá, armas de uso civil. Ya las voy a explicar. Y vamos acá, o va a clasificar el decreto como armas de uso restringido.
¿cierto? Entonces, las armas de uso restringido son aquellas armas que podrían, o podríamos decir que son de guerra, pero que con un permiso de autoridad competente pueden tener o utilizar los civiles, ¿verdad? Vamos a leerlo pues para que quede un poco más claro. Entonces, dice, las armas de uso restringido son armas que de manera excepcional pueden ser autorizadas con base a la facultad discrecional de la autoridad competente para defensa personal en casos especiales, ¿cierto? Y da pues una característica que ustedes la van a ver ahí, que no voy a mencionarla, pero que la pueden ver ustedes ahí, y está contemplado en el artículo 8. ¿Sí? Y vamos a ver las que realmente nos interesan a nosotros, que son las armas de uso civil, y las vamos a encontrar, vamos a ir al artículo 10. Las armas de uso civil son aquellas que con permiso de autoridad competente pueden tener o portar los particulares y se clasifican en. Entonces el decreto también las clasifica. Y las clasifica de la siguiente manera. Entonces las primeras que vamos a encontrar son las armas de colección. ¿Sí? Las armas de colección. Vamos a mirar que esas armas son las que tienen las personas, los civiles, pero que están en museos, en lugares donde son exhibidas y no pueden usarse para ninguna otra, o no se les puede dar otro uso diferente al que no sea de exhibición. Vamos a ver las armas deportivas. ¿Sí? Y vamos a ver las armas, las armas deportivas las encontramos en el artículo 12, que no voy a hacer énfasis en ellas tampoco hoy, simplemente las cito y ya. Y las armas de defensa personal, en esas voy a hacer énfasis. ¿Sí? Las armas de defensa personal las encontramos en el artículo 11. Y nos dice que las armas de defensa personal son aquellas diseñadas para defensa individual a corta distancia y se clasifican en, o se caracterizan en, ¿cierto? Sus clasificaciones son revólveres, pistolas, escopetas y carabinas, con un calibre máximo de 9.652 milímetros, entre paréntesis 38 pulgadas, en pistolas de funcionamiento por repetición o semiautomáticas. Las automáticas no están permitidas dentro del uso civil, a no ser que sean con un permiso especial. Capacidad de cartuchos 9, o sea, no puede llevar más de 9 cartuchos en las pistolas. Si es el revólver, 6 cartuchos, y si son las escopetas, 7. Para las carabinas tenemos la capacidad de carga de 10 cartuchos, ¿cierto? No pueden exceder las armas cortas las 6 pulgadas de longitud de cañón, y tampoco pueden las armas largas de uso civil exceder las 22 pulgadas, como las escopetas y las carabinas. Para las armas de defensa personal existen algo que se llaman permisos, y lo vamos a ver en el artículo
20. Me está acabando el espacio. Permisos, artículo 20. ¿Sí? Entonces, esos permisos son los siguientes. Tenencia, porte y especiales. ¿Listo? Entonces, artículo 16 para la tenencia. Entonces, la tenencia se entiende por el uso del arma dentro del bien inmueble, ¿sí? Entonces, digamos, estas armas son destinadas a cuidar empresas, domicilios, algunas instalaciones de industria, ¿cierto? Pero no pueden salir de los límites, ¿sí? O de los linderos de donde se encuentra en servicio el arma. Digamos que si usted tiene que sacarla, ¿sí? Para llevarla a mantenimiento, para llevarla al campo de tiro o para llevarla a mantenimiento a una armería autorizada, entonces aplicamos el artículo 17. Perdón, el artículo 18. ¿Cierto? Que nos habla sobre el transporte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el transporte? Entonces yo tomo mi arma, que dice el artículo 18, el transporte debe cumplir con una serie de condiciones. Debe ir mi arma descargada en una caja sellada y debe ir mi munición en otra caja sellada y con el permiso, ¿cierto? O con el radicado de la unidad militar más cercana o del lugar de la policía más cercano. Aquí estoy haciendo un transporte, mi arma no va lista para usarse. Eso es de explicarlo muy bien. Entonces, arma en una caja sellada y munición en otra caja, ¿cierto? Inhabilitada para usarse en el momento que se requiera. Entonces aquí estoy haciendo un transporte. ¿Listo? Que es el que me aplica para el arma de tenencia. Artículo 17. Aquí me habla del porte, ¿cierto? Entonces, el porte es el acto de llevarla consigo o a su alcance para defensa individual a corta distancia. A corta distancia. Artículo 17, muy rápido el artículo 17. ¿Sí? ¿Cuándo se tipifica un porte? Eso yo lo había explicado en algún momento que expliqué la ley 1801, el artículo 27. ¿Cuándo se tipifica el porte? Cuando el arma lleva la munición, va cargada y va lista para usarse. En ese momento se tipifica un porte. Usted la puede llevar donde quiera, en el lugar que quiera, pero si el arma va cargada, está realizando un porte. La puede llevar en su caja, la puede llevar en la guantera del carro, donde quiera. Si el arma va cargada, usted está realizando un porte. ¿Sí? Claro hasta ahí. Y tenemos, ya por último y para terminar, los permisos especiales, ¿cierto? Que ya les voy a decir dónde está exactamente. Está en el artículo 24. Perdón, borro acá. Artículo 24. ¿Sí? Permisos especiales. ¿Listo? Entonces, los permisos especiales son aquellos que se piden para la tenencia o para el porte de armas destinadas a la protección de misiones diplomáticas, funcionarios extranjeros legalmente acreditados. Cuando la concesión del permiso se haga a nombre de la Comisión Diplomática, la vigencia es de 4 años, tratándose de permisos
concedidos a nombre de funcionarios. Su vigencia será hasta el término de su misión. ¿Listo? Entonces, algo supremamente importante que queríamos aclarar y que era esto, ¿cierto? Entonces, aquí está como tal. Vamos a echar un repasito así rápido. El decreto 2535 del 17 de diciembre. Acordemos que este decreto es un decreto ley. ¿De qué año? De 1993. ¿Qué título miramos? Miramos el título 2, nos dice armas, capítulo 1, vamos al tema donde dice definición y clasificación, al artículo 6 que nos define armas de fuego, ¿cierto? Nos define armas de fuego. Después de que miramos la definición de qué es el arma de fuego, vamos al artículo 7, donde nos habla sobre la clasificación de quién, de las armas de fuego. Hablamos un poquito o tocamos el tema por encima de qué son armas de guerra, que son las que, pues, por sus características especiales, se encuentran solo al servicio del ejército, ¿cierto? Y de los organismos de seguridad del Estado, que están a cargo de la soberanía. Las armas de uso restringido, que es el artículo 8, que pues con un permiso especial se le otorgan a diferentes personalidades en el país. Y vamos al artículo 10, que nos habla sobre las armas de uso civil, ¿cierto? Entonces, las armas de uso civil son aquellas que con el permiso de la autoridad competente pueden usar las personas como usted, como yo, ¿cierto? Y que se dividen también o se clasifican en 3 ramas. La primera, que son las armas de colección, que son las que están exhibidas en museos y no pueden, en museos o en exhibiciones, bueno, y no pueden ser utilizadas o destinadas a otra labor. Las armas deportivas, que están en el artículo 12, que pues son las que aplican para el ejercicio de tiro deportivo, ¿cierto? Y no pueden ser utilizadas para ninguna otra cosa, sino específicamente para eso. A ellas también les aplicamos el artículo 18, que es el transporte, que ya ahorita lo vamos a ver. Y están las armas de defensa personal, ¿cierto? Que son aquellas diseñadas para defensa individual a corta distancia. Artículo 11, ¿cierto? Estas armas de defensa personal cuentan con 3 tipos de permisos. La tenencia, que la encontramos en el artículo 16, que es la autorización o el permiso que nos da, ¿sí? Solo para usarla en el bien inmueble, solo dentro del bien inmueble. No podemos salirnos y ir a un lugar diferente al que está en el permiso, porque ahí nos aplicaría un porte ilegal de armas. Tenemos el porte, que está estipulado en el artículo 17, que es el acto de llevarla consigo a su alcance para defensa individual, o sea que debe ir con la munición puesta, ¿cierto? Que es llevar mi arma, llévela donde la lleve, con la munición puesta. Ese es el porte, ya lo hemos explicado. Está el artículo 24, que es el permiso especial que se le otorga a diferentes personalidades para hacer utilización de armas de uso restringido o armas de guerra. Entonces, básicamente eso es lo que queríamos trabajar hoy. Espero pues que les haya gustado y vamos a estar atentos subiendo más información. ¿Alguna pregunta?